Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que fue considerado un profeta. El autor del evangelio atribuido a Mateo presenta al Galileo como un profeta reconocido supuestamente por todo el pueblo hebreo. Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11, dice que al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía, este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. La exageración del autor busca impresionar al lector con la figura del profeta, tan popular como importante, que la ciudad paró para observar la llegada del vidente norteño. Por eso es la gente la que reconoce a Jesús como profeta, cuya fama atrajo la presencia de los habitantes de Jerusalén para prestigiar el arribo del visionario. El escritor relata que el autor estrella de los evangelios, al entrar a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. El pueblo se sacudió o tembló con la llegada del profeta Galileo. Y como se trata del Dios Jesús, el autor monta un escenario semejante a la manifestación poética del Dios Yahvé, presentado por el profeta Nahum en el versículo 5 del capítulo 1 de su libro. Nahum 1:5 dice que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Jesús, el Dios romano, no podía ser menos que el Dios hebreo. Por eso el autor de Mateo lo presenta en igualdad de condiciones, al afirmar que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió con la llegada del afamado profeta norteño. El evangelista quiere convencer al lector de la popularidad de Jesús como profeta. Y en Mateo capítulo 21, versículos 45 y 46, dice, los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Mateo enfatiza que el Galileo es un profeta reconocido por el pueblo, y para que no quede ninguna duda, el autor pone a los sumos sacerdotes y a los fariseos a confirmar la opinión de la gente de que Jesús es un profeta. Observe que Jesús es un profeta solo para la gente, pero para los sacerdotes y fariseos, el Galileo es un agitador, es un enemigo del clero judío. Algunas predicciones de Jesús son formuladas a modo de advertencia, otras en forma de amenaza, y otras predicciones consisten directamente en una condena o juicio anticipado. Con esto en mente, examinemos las profecías del vidente Galileo. Marcos capítulo 13, versículo 9, decía Jesús, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por mi causa, o por causa de mí, para testimonio a ellos. Según el relato, Jesús estaba con sus apóstoles en el Monte de los Olivos, y a petición de ellos, les reveló algunas señales que habría sobre el tiempo del fin de la nación hebrea. El profeta norteño advirtió a sus discípulos que serían perseguidos, que serían llevados a los tribunales y a las sinagogas, ante reyes y sacerdotes, con el único propósito de que los apóstoles testifiquen de Jesús ante las autoridades. Pero esto es absurdo, porque las autoridades judías y romanas tenían conocimiento de las actividades del Galileo y su grupo apostólico.
La única forma de justificar el propósito de que los apóstoles testifiquen de Jesús ante las autoridades es que Jesús será un ilustre desconocido en suelo hebreo, un personaje político-religioso creado por la pluma de los evangelistas, cuya vida y obra se respaldan falsamente por textos de la Biblia hebrea. Por otro lado, al revisar el libro de los Hechos de los Apóstoles, exceptuando a Judas, todos los apóstoles vivían tranquilamente en Jerusalén. Ofrecían sacrificios en el templo del rey Herodes, como si nada significativo haya sucedido en la ciudad. Ninguno fue llevado al concilio. Más bien los apóstoles organizaron un concilio en Jerusalén para establecer las condiciones de ingreso de los gentiles al movimiento del Nazareno. Tampoco hay registro de que fueran azotados en las sinagogas, ni de que fueran conducidos ante gobernadores y reyes. Así que el profeta Galileo erró en este vaticinio. Nada de lo que predijo se cumplió. Pasemos a otra predicción del vidente de Galilea sobre las señales del fin de Israel. Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25, sigue hablando Jesús. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El autor de Marcos, a través del profeta Galileo, menciona las dos deidades adoradas en suelo cananeo. En tiempos de Josué, el sol y la luna eran divinidades importantes en Israel y Judea, y por tanto, fuertes rivales del dios judaíta Yahvé. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, dice que el día que Yahvé entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, Josué habló a Yahvé y dijo a vista de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, oh luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el rollo del justo? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esta misma escena es recreada por el autor de Marcos, con la diferencia de que ya no es Yahvé el que detiene a ambos dioses, sino que Jesús el Galileo, quien opacará la influencia de las deidades adoradas en el templo de Jerusalén, que son citadas justamente por el profeta Ezequiel en su libro. Ezequiel capítulo 8, versículo 16, dice el profeta: Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y he aquí que a la entrada del templo de Yahvé, entre el pórtico y el altar, había unos 25 varones vueltos de espaldas al templo de Yahvé, con sus rostros hacia el oriente, los cuales estaban postrándose hacia el oriente, adorando al sol. Por eso el profeta norteño en su predicción vaticina que en su regreso a la tierra donde fue ajusticiado, no podrán intervenir el dios sol ni la diosa luna. Pero aún quedan otros dioses quienes deberán rendirse ante el todopoderoso Jesús el Galileo, las estrellas que caerán del cielo y las potencias que están en los cielos que serán conmovidas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, en la primera parte decía Yahvé: Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. El profeta Galileo predice su regreso con absoluto poder y majestad, sin que ninguno de los dioses adorados por los hebreos interfiera en su venida. Más bien, se inclinarán ante él reconociendo su señorío. Génesis capítulo 37, versículo 9, dice que José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El autor de Marcos embellece la figura del actor principal, el profeta Galileo, mediante la adaptación de relatos de la Biblia hebrea, como en este caso con el sueño de José. Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27, sigue hablando Jesús. Dice:
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Según esta predicción, Israel vería al ajusticiado viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Y finalmente, enviaría a sus ángeles a todas partes para recoger a sus elegidos. Pero nada de esta predicción se cumplió. El profeta megalómano nunca apareció en las nubes, ni sus ángeles recogieron a nadie. Aquí tenemos otra profecía fallida, otra predicción del profeta Galileo que no se cumplió. Pero para dar credibilidad a su pronóstico, el vidente norteño, determinó el tiempo en que sucedería su asombroso anuncio. Marcos capítulo 13, versículos 30 al 33, sigue hablando Jesús y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. El profeta norteño aseguró que su regreso a la tierra de Israel y la colecta de los ángeles se producirían ante los ojos de sus apóstoles en esa generación. Destacó que su palabra infalible se cumpliría y lo único que no sabía era el día y la hora. Por tanto, aconsejó a sus apóstoles que velaran en oración, esperando el inminente regreso del gurú Galileo. El profeta Jesús volvió a equivocarse en su predicción, porque sus apóstoles perecieron aguardando el cumplimiento de su vaticinio. Se cansaron de esperar y orar. Se les fue la vida y con ella la esperanza de ver la profecía cumplida. A pesar de haber defraudado a sus apóstoles con una profecía ilusoria, en nuestros días, mucha gente ilusionada sigue creyendo y esperando la vuelta del profeta, incluso que se produzca en este tiempo. Pero su regreso estaba previsto para el siglo I y Jesús reiteró que sería en esa generación. Mateo capítulo 16, versículo 28, reitera Jesús diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra vez se equivocó el profeta Galileo, pues toda esa generación falleció y el Hijo del Hombre no regresó en el tiempo que dijo y predijo. Nadie vio al Mesías crucificado venir en su reino, ni establecer su reino. Nadie, absolutamente nadie. Pero el profeta seguía obsesionado con la idea de venir en las nubes, quizás recordando a la paloma que se posó sobre su madre María para ser concebido y se posó en su hombro en el día de su bautismo, donde por fin su padre le reconoció como hijo. A partir de allí, habría creído que como la paloma podría volar sobre las nubes, sin necesidad de alas ni equipos especiales. Al parecer, Jesús prefería ser como Superman y no como un astronauta. Con esa obsesión que dominaba su mente, el profeta fue confrontado por la élite religiosa y aprovechó en profetizarles que regresaría cabalgando en las nubes, como los dioses de la tormenta de la mitología cananea, Baal, Hadad, Yahvé, etc. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 61 al 65, dice cuanto sigue. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza.
y los alguaciles le daban de bofetadas. Jesús, además de profeta, se creía que era el Cristo, el Mesías de Israel. Sin embargo, según creían y esperaban los hebreos, el Mesías debía liberarlos del yugo romano e imponer la era mesiánica tan soñada por los sacerdotes judaítas, de acuerdo con el oráculo del Dios Yahvé registrado en el libro del profeta Isaías. Pero Jesús ni fue Mesías ni fue profeta, más bien un charlatán que mintió a las autoridades de su pueblo, afirmando que era el Cristo, que le verían sentado a la diestra del Dios Yahvé y que le verían venir en las nubes. Al oír semejante locura, el sumo sacerdote montó en cólera, y se rasgó la vestidura. Luego afirmó que el profeta interrogado blasfemó, es decir, que insultó al Dios de los hebreos, a la creencia judaíta y a los miembros del régimen religioso. Por tanto, y de común acuerdo, condenaron al profeta a la muerte y se burlaban de él cubriéndole el rostro para escupirle y propinarle puñetazos y luego decirle que profetice quién le escupió o le golpeó. El maltrato fue la respuesta a la conducta agresiva y provocadora de Jesús, quien durante 3 años criticó la ley y las costumbres judías y atacó a las autoridades judías tildándoles de serpientes, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, necios, ciegos, guías de ciegos, etcétera, etcétera. Pensando en todo lo que Jesús dijo en contra de las autoridades, la furia con que la élite sacerdotal le cayó encima se justifica plena y ampliamente. Y esa rabia contenida durante 3 largos años seguía descargándose sobre el profeta. Marcos capítulo 15, versículos 29 al 32. Dice el evangelista, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Nadie defendió al profeta, ni siquiera al Dios de su devoción. Desapareció la multitud que supuestamente le seguía. Desaparecieron sus apóstoles con quienes juzgarían a las 12 tribus de Israel. Se esfumó su fama de maestro y de milagrero, y se apagó su vida de acuerdo con la ley de la siembra y la cosecha. El Galileo sembró vientos y cosechó tempestades. Ahora, la ley que los evangelistas omitieron en su novela religiosa, en su obra teológica, en su tragedia grecorromana, es la ley del Dios judaíta Yahvé establecida en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Dice allí, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien Dios no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. La ley del Dios Yahvé se cumplió con el profeta Galileo, quien no solo tuvo la presunción de predecir, en nombre de su desconocido Dios, sino que él mismo se creía un Dios. Y con esa enajenada convicción emitía sus delirantes vaticinios. Jesús nunca confesó quién era su Dios, así que profetizaba como un vidente independiente, como Walter Mercado o como Antonio Vázquez, más conocido como el brujo mayor de Catemaco. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 sigue diciendo, «Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él». Cuando la predicción se cumple, entonces el profeta es auténtico. Pero si no se cumple, es un falso profeta,
y no se le debe dar pelota. Precisamente en esta última categoría entra el profeta Galileo, quien, como dice la ley, predijo con arrogancia. Y como nada de lo que dijo se cumplió, no se debe confiar en tal profeta ni temer sus predicciones. No cabe duda de que Jesús era consciente de que sus vaticinios nunca se cumplirían, pero al mismo tiempo estaba convencido de que era el Mesías, el escogido de la deidad. Con esa disonancia cognitiva a cuestas, alertó a la gente en Mateo capítulo 7, versículo 15 lo siguiente: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Al pronunciar esta advertencia, Jesús pensaba en sí mismo como otro falso profeta, y su declaración siguiente lo confirma plenamente. Mateo 11, 13 y 14 dice Jesús: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Repito la primera parte: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Punto. Vea lo que Jesús afirma, que el último profeta es Juan el Bautizador, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Consecuentemente, Jesús no es profeta. Muy bien, antes de concluir, veamos rápidamente lo que escribió el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A la luz de la afirmación de Jesús de que Juan el Bautizador fue el último profeta, Pablo enseña que Jesús, el Dios romano que descendió del cielo, él mismo constituyó profetas. Sin embargo, el Galileo nunca enseñó eso, más bien aseguró que su primo decapitado fue el último profeta, y por tanto, ni siquiera Jesús se consideró un profeta. Pero todo eso a Pablo no le interesa, y sigue empecinado en elaborar su propia doctrina, su ideología político-religiosa, distante y distinta del Jesús de los evangelios sinópticos, y sobre todo, contrariando intencionalmente las leyes y la creencia judía. En ese afán de que sus seguidores ejerzan el profetismo, Pablo escribió a sus discípulos de la ciudad de Corinto lo siguiente: 1 Corintios 14, 39 y 40. Por tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no estorben que se hablen lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Pablo enseñó a sus seguidores de Éfeso que Jesús otorga el don de la profecía, y a los de Corinto el apóstol ordenó que todos los miembros de la comunidad deseen el don de la profecía, que aspiren a ser profetas del Cristo de Pablo. Y a los de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5:20, dice Pablo: no desprecien las profecías. Recuerde que Jesús dijo claramente que Juan el Bautizador es el último profeta, y Pablo, contrariando al Salvador de Israel, afirma que Jesús constituye profetas y que por tanto se debe anhelar el don de la profecía, para finalmente advertir que no desprecien las profecías o las predicciones realizadas en nombre del Cristo de Pablo. La razón por la que Pablo aconsejó a los de Tesalónica que no desprecien las profecías es porque Pablo también se hacía pasar por profeta ante esa congregación. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 decía Pablo, o escribía el apóstol: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Pablo, en el papel de profeta, predijo la resurrección de los muertos que creyeron en el Cristo de Pablo. Posteriormente, los creyentes que estén vivos, entre ellos Pablo, serían llevados a las nubes para encontrarse con el Cristo de Pablo. Esta profecía debía cumplirse en tiempo de Pablo, pero no se cumplió. Consecuentemente, Pablo también es un falso profeta. Muy bien. Concluyo la exposición con la afirmación del historiador, político y poeta francés Lamartine. La experiencia es la única profeta de los hombres sabios. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.